Eh, Boker Tov. Ustedes hablan hebreo, muy bien, muy bien. Yo ya me siento como en casa. Es que en realidad yo no sé si para mí es Boker Tov o es Laila Tov, no sé si es mañana o es noche. Yo acabo de venir de San Pablo, estoy viniendo de San Pablo, no de Israel. Así que así como aterrizamos ahí como a las 4:15 de la madrugada. Ya había uno de los hermanos que estaba guardando por mí y de ahí nos vinimos para aquí, 2 horas de ruta hasta donde ustedes se encuentran. Así que todavía estoy despierto. Si ustedes ven que por ahí no funciona algo, entiendan que es el cansancio, pero vamos a hacer lo máximo y lo mejor posible para que podamos compartir. Primeramente agradecer de verdad nuevamente a los pastores de la casa por recibirme, por darme esta invitación y este privilegio. Realmente estuve en enero por aquí, en donde ustedes se congregan, en enero, y estuvimos compartiendo más que nada. Creo que fue un tiempo en donde pudimos conocernos, pudimos escucharnos, pudimos aprender y tratar de escuchar e interpretar lo que Dios está haciendo aquí también en España, aquí con ustedes en Madrid, y lo que está también haciendo obviamente en Israel. Creo que fue una linda conexión que vino directamente de parte de Dios. Yo lo entiendo, así lo sentí. Y una de las cosas que para mí fueron muy significativas fue el día que nosotros partimos. Nosotros estuvimos aquí con mi esposa y cuando nos estábamos yendo nos dimos cuenta y dijimos cuánto tiempo nosotros estuvimos sembrando, cuánto tiempo nosotros estuvimos invirtiendo en oración, y muchas veces dijimos ya no queremos salir y compartir, que el Señor se busque otra persona para que pueda compartir en las naciones y que pueda hablar sobre Israel y tratar de ayudar a la congregación, porque estábamos bien agotados, no sentíamos como que había gente o pastores o líderes que verdaderamente le tomen a Israel como importancia, como reloj profético de parte de Dios para las naciones. Muchísimas congregaciones a las que generalmente nosotros habíamos llegado, en su mayoría eran, qué lindo Israel, oremos por Israel, qué bonito Israel, y ahí terminaba todo, ¿no? Nosotros nos íbamos y terminaba todo, y no había como una continuidad, como algo que entender la importancia de Israel como pueblo, como reloj profético del Señor para las naciones de la tierra, y poder educar a la iglesia era lo que nosotros no teníamos como rebote. Y cuando estuvimos aquí en enero nos dimos cuenta de que aquí sí hay eso, de que aquí ustedes ya habían hecho, los pastores habían hecho un trabajo de antemano increíble, y fue muy bonito venir, escuchar y ver y sentirnos de alguna manera como arropados, ¿no? De saber de que sí el Señor está haciendo su trabajo, de que sí el Señor está levantando y levantó líderes en el pasado, y que están educando a la congregación de la manera correcta. Así que yo nuevamente les agradezco, y sepan que cuando nos regresamos a casa, creo que uno de los motivos más importantes por el cual nosotros estuvimos aquí en Madrid en enero, cuando pensamos que veníamos por una agenda de gobierno, creo que lo que el Señor hizo aquí fue eso, directamente la clave, ¿no? Y David tiene mucho que ver en este asunto, que fue la herramienta que el Señor utilizó para poder conectar y hacer esta conexión. Así que gracias por esta oportunidad que me están dando nuevamente de estar aquí con ustedes, y esperemos en algún momento obviamente poder verles en la tierra de Israel. Mientras estaban ustedes aquí adorando, yo pensaba qué lindo hubiese sido que en algún momento dado los jóvenes de nuestra congregación pudieran acercarse y estar compartiendo aquí también con ustedes en la congregación o en algún evento. Obviamente ellos no hablan español, la gran mayoría no hablan español, pero sí todos hablan inglés, así que si ustedes quieren tendríamos que trabajar. No sé cuántos de ustedes hablan inglés. Todos hablan inglés. Hebreo ya sé que hablan, así que eso ya lo sé, pero inglés también. Entonces, bueno, quizás coordinemos para el próximo año traerles aquí unos cuantos jóvenes, allí israelíes, para que podamos hacer algo juntos. Así que preparen los trabajos. A nosotros nos gusta trabajar. Nosotros no venimos a estar sentados de nada. A nosotros nos gusta trabajar. Así que preparen los trabajos, y aquí venimos a hacer lo que se puede hacer. Así que en el tiempo del Señor eso lo vamos a coordinar, claro que sí. Una de las cosas que yo me preguntaba y le preguntaba al Señor, si bien me había dicho la pastora, quiero que hables sobre Israel. Y ustedes saben, yo vivo en Israel hace unos cuantos años, hace unos 24 años que estoy viviendo en la tierra de Israel, y para mí
hablar de Israel es como la materia primordial, es lo que se me ha asignado, es lo que entiendo de parte del Señor, es enseña y comparte sobre Israel. Pero a veces uno tiene tanto material sobre Israel que termina de alguna manera quizás queriendo poner todo dentro del plato y terminamos haciendo una gran confusión, ¿no? Porque decimos, tenemos un poco tiempo, entonces ¡brum!, lanzamos todo, pero terminamos empachando a los hermanos. Y la última vez cuando estuve aquí, yo lo que hice fue tratar de compartir, creo, algo que estaba relacionado con los tiempos del Señor, pero me centré mucho más en el testimonio, en cómo fue mi vivencia con el Señor, cómo fue que yo acepté al Señor y cómo fue que terminé viviendo en la tierra de Israel y cómo todo aquello se vino hasta el día de hoy, ¿no? Pero si ustedes quieren escuchar cómo fue el testimonio, entonces creo que quedó grabado, ahí pueden ir a YouTube. Lo que hoy voy a hacer es lo siguiente, quiero tratar de centrar o puntualizar, quizás repita algunas cosas que dije antes, pero quiero centrarme un poco más a entender acerca de los tiempos de Israel y la iglesia al día de hoy. Y de esa manera tratar de entender cómo como iglesia podemos entender el tiempo en el que estamos y cómo podemos apreciar lo que verdaderamente está sucediendo dentro de Israel y cómo como congregación podemos interceder, orar para que el pueblo judío de una manera u otra pueda encontrarse con su Mesías, con su Señor. Ustedes saben que mucha gente a veces dice, está bien, Israel es para ti. Yo a veces me encuentro con algunos líderes y les digo, miren, ustedes tienen que ayudarnos a orar por Israel. Y ellos me dicen, no, nuestro trabajo es aquí. Ustedes están allí en Israel. El trabajo de Israel es de ustedes, no es nuestro. Y yo le digo, es un error. El trabajo de Israel también le toca a ustedes, porque bíblicamente hay un mandato que nos dice el libro de los Salmos, orad por la paz de Jerusalén. ¿Y qué es esa paz de Jerusalén? No es nada más ni nada menos, es orar para que la revelación del Mesías pueda venir al pueblo judío como su Señor y Salvador. Muchos comentábamos recién en el desayuno que hay una corriente que dentro de, ustedes saben que hoy dentro del mundo cristiano y no necesariamente hispanoparlante, mucho en el habla inglés, hay 3 estrategias que el enemigo está utilizando y que son muy fuertes y que están afectando mucho a cómo la iglesia está observando a Israel y más específicamente al pueblo judío, en la cual una de ellas es la que dice que el judío no necesita a Jesús para ser salvo. El judío ya es salvo por ser judío, lo cual es un error bíblico. La Biblia a mí me enseña que solamente es por medio y a través de Jesús. No hay otra manera de ser salvo, de encontrar la salvación, solamente por medio y a través de Jesús. Lo que quiere decir que también un judío que tiene sangre judía, que viene de vientre judío, necesita encontrarse con su Mesías, necesita reconocer a Jesús como su Salvador. Entonces, si a usted a algún momento le dicen o tratan de convencerle, no pierdas tiempo orando por los judíos, porque los judíos no necesitan a Jesús. Jesús era judío, Él vino como uno de ellos. No ores por el pueblo judío. Es un error que el enemigo está queriendo introducir dentro de la iglesia evangélica para que usted no se centre en las cosas que el Señor quiere. El judío sí necesita a Jesús como su Salvador. Otra de los engaños que hay hoy concretamente es acerca de que Israel físico no es relevante para el Dios de Israel. Yo personalmente durante 10, 12 años, cuando yo acepté al Señor, lo acepté a una edad joven, en mi adolescencia, y me empecé a congregar en una congregación. Y encontré allí el crecimiento, encontré allí el amor por el Señor, me enseñaron muy bien acerca de Jesús, pero en un momento dado yo empiezo a darme cuenta de que no había una intercesión por Israel, no había una enseñanza por el pueblo judío. Y cuando yo decido, no es que yo decido, cuando el Señor decide movernos para Israel, me doy cuenta que estando en Israel, en la iglesia en la cual yo estaba, nunca me habían enseñado acerca de ese Israel físico. Y entonces hablando con los líderes de la congregación, ellos me terminan diciendo es que nosotros somos Israel. El Israel físico no es relevante para Dios. Y yo digo,
está bien por una parte que Israel, la iglesia es Israel, eso es verdad, porque han sido injertados dentro del olivo original, pero no quiere decir que la iglesia reemplaza al Israel físico. Dios tiene un propósito con el Israel físico, Dios tiene un deber con el Israel físico, y nosotros como congregación, como iglesia, tenemos que tratar de discernir y entender cuál es ese propósito, porque sin entender el propósito, sin entender el menú, sin entender la agenda, entonces terminamos como a la deriva, terminamos bastante confundidos. Y ustedes saben, hoy hay una sobreinformación en tantos lugares que es tan fácil agarrar y buscarse en el internet. De hecho, si ustedes le preguntan al ChatGPT qué piensa acerca de Israel, él le va a dar lo que ya alguien puso por ahí, ¿no? Yo a veces hago algunas pruebas y entonces me pongo a charlar con algunos pastores y le digo, bueno, mira, quiero ver, ejemplo, le digo a un pastor, quiero hacer un ejemplo acerca de que me mudo con mi familia a tu ciudad. Pongámosle que me mudo con mi familia a México. Y entonces quiero buscar una congregación en donde haga un buen trabajo para la familia, una congregación en donde hace un buen trabajo para mis hijos, que son adolescentes, que son jóvenes. Entonces quiero ver lo que él me dice. ¿Estás dispuesto para ver si tú figuras en el listado de esto o no? Y entonces él me dice, hacelo porque queremos investigar. Entonces yo hago aquello, le pongo todas estas características al chat y entonces él me empieza a dar un listado de congregaciones y me dice congregación 1, 2, 3, 4, 5 y resulta ser que con el pastor que estoy hablando él no figura en el listado y se pone como, ¿por qué? Si yo soy uno de los que sí está invirtiendo mucho tiempo, yo soy uno de los que sí estoy trabajando mucho en todo esto y estoy enseñando mucho. Pero es que se han alejado posiblemente algunos de las redes. Las redes están haciendo un trabajo tremendamente increíble, para bien, pero también a veces para no tan bien. Pero lo importante es que el enemigo utiliza las redes, así como también nosotros la utilizamos, y él termina confundiendo a muchos. Entonces es bien importante entender y tener una buena base. Nosotros desde el pueblo de Israel, y no lo digo como orgullo, ni muchísimo menos como orgullo argentino, porque dicen que los argentinos son bastantes allí. Alguien me decía, ustedes no los quiere nadie. Ustedes sí nos quieren, ¿no? Sí. A los- Hablan de los judíos. Miren, los argentinos, mejor no hablemos de los argentinos, pero sí sería aburrido el mundo sin ellos. Lo que les quiero decir es que el pueblo judío conoce muy bien las escrituras, conoce muy bien el Antiguo Testamento. Y si nosotros no conocemos, no tenemos una buena base bíblica, vamos a ser fácilmente removidos. Si buscamos información, la información nos puede llegar a corromper si no tenemos una buena base. Ahora, si tenemos una buena base, la información lo que nos va a dar es un poco más de crecimiento y un impulso hacia más adelante, diciendo, esto sí vale la pena, esto sí lo había entendido, pero no lo vi de este punto o de esta manera. Nosotros tuvimos grupos de gente que llegó con el objetivo de evangelizar al pueblo judío. Grupos, ustedes saben que cuando leen en el Nuevo Testamento se dice que primeramente al judío y luego al griego. Entonces dicen, nosotros queremos evangelizar a los judíos. Y yo les decía, me senté con ellos un rato y les decía, según lo que yo veo y lo que yo interpreto, es que ustedes todavía no están preparados para evangelizarle al pueblo judío. Yo vivo varios años en la nación, sé más o menos cómo piensan, sé más o menos a dónde van. Así que creo que no están del todo correctos en el plan que quieren ejecutar aquí en esta nación. Y ellos me decían de que no, de que el que estaba equivocado era yo y de que ellos tenían que evangelizarle al pueblo judío porque era el mandato que habían recibido. Así que salieron a la calle, agarraron folletos y empezaron a evangelizar. Eso fue en la ciudad de Beersheba hace unos cuantos años atrás. Salieron, evangelizaron, se encontraron con varios judíos y cuando volvieron por la tarde, nosotros nos sentamos en un lugar, en una cafetería, nos sentamos allí y empezaron a dar su testimonio. Entonces comienzo a preguntar cómo les fue. Y algunos de ellos estaban como con el rostro confuso. Y les pregunto por qué están así y la respuesta me sorprendió, porque la respuesta que ellos dieron es que no estamos ahora seguros si verdaderamente Jesús es el Mesías.
Es que el judío no le puedes ir a predicar con el Nuevo Testamento. Al judío le tienes que predicar con el Antiguo Testamento y con, obviamente, la revelación del Espíritu Santo. Pero si no conocen la base del Antiguo Testamento, no podemos ir solamente con el Nuevo Testamento, porque para ellos el Nuevo Testamento directamente es: no me hables con ese libro porque es un libro pagano. Solamente háblame del Antiguo Testamento. Una vez vino un joven y a nosotros, yo estaba en una mesa con alguien y nos escupe el rostro. Y entonces empieza a decirme de que yo estaba allí, que no tenía que estar allí. Y cuando salimos, él había amarrado su bicicleta y entonces nos dio tiempo para preguntarle: ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué nos escupiste? Y él dice: no, porque ustedes son cristianos y esto, y no tienen que estar aquí en la tierra de Israel y todo lo demás. Y entonces yo le digo: bueno, mira, nosotros queremos mostrarte de que el que nosotros creemos también es judío. Así que permítenos leerte unos versos bíblicos mientras estás desatando tu bicicleta. Y él dice: no, porque ese libro que ustedes tienen es pagano. Le preguntamos: ¿tú tienes uno de los tuyos? Y él dijo: sí. Ok, entonces abre aquí. Abre en esto, abre en Isaías, abre en esto, abre en este lugar, abre en este lugar, abre en este libro de Salmos, abre en Génesis, abre en Éxodo. Le empezamos a mostrar las profecías que hablaban acerca del Mesías que tenía que venir al pueblo prometido de Israel. Él hizo silencio, se terminó yendo a la casa. Al otro día nos encontramos con un sobre por debajo de la puerta en donde él había ido después de la charla que tuvo con nosotros. Se sentó con su rabino le prohibió que se reúna con nosotros nuevamente, pero que él estaba totalmente seguro luego de la charla que tuvo con nosotros de que el Jesús que nosotros le habíamos enseñado desde la perspectiva de su Antiguo Testamento era el Mesías para el pueblo de Israel, pero que no se podía reunir con nosotros. Nosotros no sabemos dónde él está hoy, pero estamos seguros de que sí, algo sucedió en su corazón. Algo pasó allí y simplemente le pedimos al Señor que Él haga el crecimiento. Ustedes saben que hoy en día en el pueblo de Israel hay muchísimos judíos ortodoxos vestidos de negro, con su barba, con su kipá y todo lo demás, que creen en Jesús como su Salvador, pero no lo pueden manifestar o no tienen la valentía aún de manifestarlo por temor a la presión que existe en la sociedad religiosa en la cual ellos están viviendo. Hace un tiempo yo comentaba en algún sitio que había un rabino que tenía la posibilidad o capacidad de que él oraba y sucedían milagros. Y entonces se formaban filas de personas que iban a visitar a este rabino que milagrosamente, luego de una oración, había sanidad. El periódico un día anunció de que ese rabino le habían acuchillado, que le habían dado muerte. Y en el periódico se escribió que la muerte había sido por una frase que él dijo durante la oración. Y en la frase de la oración que él decía, él era que él oraba en el nombre del hijo de José. ¿Saben quién es el hijo de José? Yeshua. Jesús. Y entonces aquel seguidor le mató, porque se dio cuenta de que este rabino creía en Jesús como su Salvador. Y entonces hay una presión muy fuerte desde el punto de vista social en el territorio de Israel que hace que muchos se sientan detenidos y que no tengan la libertad de expresión y de poder hablar con su propio pueblo. Pero nosotros seguimos orando y seguimos creyendo que en algún momento se van a volver a levantar Pablos como fue hace 2000 años atrás y que no solamente van a ir a las naciones, sino que se van a quedar en su propia tierra y que le van a poder compartir a los suyos. Pero mientras tanto, nosotros como iglesia tenemos un compromiso y tenemos un deber que tenemos que enseñar a la iglesia a estar pendiente y entender acerca de este reloj profético de parte de Dios. Yo más tarde voy a compartir con ustedes acerca de las festividades que estamos teniendo este día. No voy a entrar de pleno en la festividad, pero sí desde el punto de vista profético, qué es lo que el Señor está haciendo con esta festividad. Conforme al libro de Levíticos, nosotros tenemos 7 festividades bíblicas, de las cuales 3 de ellas son importantes al pueblo de Israel hoy. 3 que el pueblo de Israel está obligado a subir a Jerusalén cada vez que estas fechas llegan. Y una de esas fechas son fechas que recuerdan, por ejemplo, la que nosotros estamos en estos días, es la que recuerda la liberación de la esclavitud de Egipto.
El libro de Éxodos, capítulo 12, en el verso 1 en adelante, cuando usted lo lee, va a decir que el Señor va y le habla a Aarón, estando en Egipto, y dice que le dice, a partir de este día, este será el primer día, principio de mes, va a ser el mes primero, cabeza de año. Es decir, que el año nuevo bíblico, conforme Dios lo determina, es este. Es el mes de Nisan, el mes de Aviv. Para Israel, para el pueblo judío, es un nuevo comienzo. Es una nueva oportunidad. Son cosas nuevas que van a acontecer. Nos sacó de la esclavitud y nos está llevando rumbo a una tierra prometida. Nos está llevando rumbo a formarnos como pueblo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que en el principio, cuando el pueblo estuvo bajo la esclavitud, simplemente era un grupo que tenía algo en común, que tenían un pasado en común, tenían un llamado, tenían alguien que les había liderado, tenían alguien que había sido llamado por Dios a tener una tierra prometida, pero no eran un pueblo. No tenían algo en común como pueblo todavía, sino que tenían cosas en común. Tenían un Abraham, tenían un Isaac, tenían un Jacob, pero no tenían como una identidad de pueblo. Y aquí en el libro de Éxodo, capítulo 12, del verso 1 en adelante, es bien interesante porque es donde el Señor comienza a formarlos como pueblo. Es donde, por ejemplo, aparece por primera vez en la historia de las Escrituras, en donde le dice que cada uno tiene que hacer un sacrificio. Eso nunca antes había sucedido en la historia. Cada familia tenía que hacer un sacrificio. Nunca antes había sucedido. Siempre el sacrificio fue de parte de Abraham, siempre el sacrificio fue de parte de Isaac o de Jacob, pero nunca de una familia. Nunca podía una familia ir directo y hacer un sacrificio porque sí, porque se me sube a la cabeza, porque lo hicieron nuestros antepasados, quiero hacer un sacrificio. No podían hacerlo, sino que a partir de ese momento es algo que Dios determinó y les dijo, hey, ustedes ahora de manera personal, cada familia tiene que hacer un sacrificio. Lo tiene que hacer de esta manera. Y comienza a darle todos los tipos de elementos de cómo debía ser. Y exactamente todo el libro de Éxodo, que el capítulo 12 nos está mostrando al tiempo futuro de Israel. Si nosotros agarramos una línea paralela, vemos la liberación de la esclavitud del pueblo de Egipto, pero cuando nosotros vemos el cumplimiento profético, vemos la liberación espiritual del pueblo de Israel, el pueblo judío, y ahí es donde entra la iglesia, cuando entiende que la liberación es pura y exclusivamente por medio de Jesús como su Salvador. El sábado pasado, en el atardecer del sábado pasado, fue el día 14 del mes de Nisan. Las Escrituras nos hablan de que el día 10 del mes de Nisan tenía que entrar el cordero, o tenía que cada familia tomar un cordero y prepararlo. Ese cordero debía ser puro, sin mancha, no tenía que pasarse de un año, tenía que ser protegido, tenía que ser como el mimado de la familia, ese cordero, porque había que protegerlo mucho. Si se dañaba ya no servía para lo que iba a cumplir, que iba a ser el servicio del sacrificio. Y ese proceso iba a durar durante 4 días, cuando finalmente tienen que llevarlo al sacerdote, y el sacerdote es quien va a determinar si es puro y sin mancha. Hace más de 2000 años atrás, Jesús, un 10 de Nisan, entra en la ciudad de Jerusalén por el Monte de los Olivos. ¿Recuerdan aquel día en donde dice, Hosana, Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor? Eso fue un 10 de Nisan y el Señor está entrando a la ciudad de Jerusalén. Y durante 4 días comienzan a cuestionarlo. Los fariseos, los saduceos, los herodianos comienzan a hacerle un montón de preguntas. Comienzan a probar al Cordero y dice que no hallaron absolutamente nada en él. Pero dice que entre las 2 tardes, las Escrituras nos dicen, entre la tarde del 14 y del 15, tiene que haber el sacrificio de la Pesaj, de la Pascua. Pero bueno, eso yo les voy a hablar un poquito más tarde y ustedes me van a decir por qué más tarde, porque quiero tratar de hacer esto cronológico, pero quiero que ustedes se queden con ese pensamiento, el sacrificio de entre las 2 tardes que tenía que haber sido la muerte del Cordero puro y sin mancha. A partir de allí suceden lo que son 7 días del Pesaj, 8 días en la diáspora. Cuando digo diáspora es los que viven fuera del Estado de Israel.
Ahora, el Pesaj, y es bien importante aclararlo porque hay mucha confusión con todo esto, no dura una semana como mucha gente cree que la Pascua dura una semana. El Pesaj para el pueblo hebreo es solamente una cena. Es el momento que se está cenando. Eso es el Pesaj, eso es la Pascua, solo la cena, no la semana. Lo que viene después es otra festividad que la tienen ahí mismo en el libro de Éxodo capítulo 12, que es la fiesta de los panes y levaduras. Y luego viene una tercera festividad, que es la fiesta de los Bikurim, que es el momento en donde ya se puede comer lo leudado, donde ya se puede comer el pan leudado. Y ese es el momento que va a suceder lo que se conoce como el tiempo de la resurrección, cuando el Mesías aparece luego de haber sido crucificado por 3 días. Entonces, todo esto proféticamente y cronológicamente está completamente cumplido por medio de Jesús, y yo se los voy a comentar un poco más tarde. Pero para poder entender esto, yo lo que quiero hacer, quiero tratar de compartir con ustedes la importancia de entender lo que son 5 periodos o 5 etapas con el pueblo de Israel que está aconteciendo al día de hoy. Hace un tiempo atrás, hace como 20 años atrás, cuando yo llegué a Israel y cuando había entendido todo esto de que la congregación en donde estaba no me enseñaban mucho acerca de Israel y que había una confusión y que se enseñaba excelente, pero no se preparaba la iglesia sobre el tiempo de Israel, para mí fue como un tiempo en donde no le prestaba atención al Israel físico, no entendía la importancia del Israel físico, y cuando se nos decía orad por la paz de Jerusalén, siempre la oración iba como enfocada al pueblo como iglesia, cuerpo de creyentes, pero nunca el pensamiento o el focus estaba puesto en el territorio de Israel. Y cuando, vuelvo y repito, cuando nosotros no entendemos las etapas o los cumplimientos proféticos de parte de Dios, entonces es muy difícil tratar de entender en dónde nosotros estamos al día de hoy. Si no tenemos una buena base, entonces es muy difícil estar preparados para lo que viene. En el año 48, 1948, ustedes saben que sucede algo, un 14 de mayo, pero que no sucede un 14 de mayo como todo el mundo cree, sino que sucede un 5 de Iyar, que es el calendario hebreo. Nosotros estamos un poquito más adelante que ustedes, estamos en el año 5785 al día de hoy. Ustedes están en 2025, venimos del futuro. Entonces nuestro calendario es un tanto diferente, nuestros meses son un tanto diferentes y sucede un 5 de Iyar. ¿Por qué es importante que le comente esto? Porque cuando a veces la gente celebra el 14 de mayo cumpleaños de Israel, no es el cumpleaños de Israel exactamente, porque el calendario no es el mismo. Es más, ustedes hoy están aquí dando el inicio de lo que es la semana del Pesaj, la semana de la Pascua, como día jueves. Para nosotros ya pasó. Para nosotros fue la semana anterior y la tarde importante fue la tarde del día sábado. Si bien va a culminar este próximo sábado, pero estamos dentro de toda la festividad de lo que es la fiesta de los panes sin levadura. Entonces es importante también entender, la Biblia nos dice en el libro de Mateos, capítulo 24, verso 32, de la higuera aprended. Este es un versículo que ha generado mucha confusión en aquellos sabios o aquellos teólogos que buscan tratar de entender el tiempo del retorno del Mesías. Yo no sé si usted sabe, pero hay muchas personas que se dan y buscan con números, entran en los versos bíblicos y tratan de buscar cuándo verdaderamente es que va a venir el Mesías. La Biblia nos dice que ni siquiera el Mesías lo sabe. Ni siquiera el mismísimo Jesús sabe, porque dice que Él no sabe ni el día ni la hora. Pero sí se pueden identificar los tiempos. En el libro de Crónicas se nos recuerda que debemos ser como los hijos de la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Jesús, cuando estuvo con aquellos fariseos y saduceos que estaban dialogando con Él y que estaban tratando de probarlo para saber si verdaderamente Él era el Mesías, Él estaba diciendo, ustedes saben identificar cuando son los cambios climáticos, cuando el verano se aproxima, cuando viene el invierno, pero no se dan cuenta de quién está delante de ustedes en este mismísimo momento. Esa gente estaba hablando con el creador de los cielos y la tierra y no podían darse cuenta con quién estaban. Entonces es bien importante que podamos captar todo esto. Conforme nos dice la higuera, cuando entendemos de la higuera número 1 es Israel como nación.
Pero saben que Israel nace en el año 1948, pero Jerusalén no lo tiene sino hasta 1967. Entonces, la nación de Israel es bien importante para el Señor, pero todo lo que estaba relacionado con el trabajo espiritual, como ser el templo, los sacerdotes, el Sanedrín, el gran epicentro espiritual era la ciudad de Jerusalén y recién se pudo recuperar en el año 1967. Y ese es el tiempo confuso que genera del 48 al 67. ¿Cuántos años tengo allí? Porque la Biblia me dice que si yo tengo que aprender de la higuera, y nos continúa diciendo que no va a pasar una generación hasta que la venida del Hijo del Hombre retorne. Es decir, que me está dando un tiempo específico que me dice, aprende de la higuera, porque cuando esto comience a florecer no pasa una generación hasta que el Hijo del Hombre retorne. Cuando nos habla del Hijo del Hombre, nos está hablando obviamente del Mesías, del retorno del Mesías nuevamente por segunda vez aquí a la tierra. Entonces, para muchos, si vamos a un conteo bíblico, dice que un conteo bíblico es el libro de los Salmos. El libro de los Salmos nos da un conteo bíblico. Y en el conteo bíblico del libro de los Salmos se nos da una cantidad de años específicos que dice incluso en los más robustos desde hasta de 85 años. Ahora bien, yo no voy a entrar en todo ese tema, pero sí es importante que sepamos que estamos cercanos al retorno del Mesías. Yo no sé si ustedes saben que Él está cerca, que Él está pronto. Todo lo que está aconteciendo nos está llevando a que cada 24 horas que están pasando son 24 horas que nos están acercando a su retorno. Entonces nosotros tenemos que entender que estamos en un tiempo de urgencia. La iglesia hoy se encuentra en un tiempo de urgencia. A mí me da pena a veces encontrarme con hermanos que no están esperando el retorno del Mesías. Cuando uno les pregunta, hey, ¿tú sabes que el Mesías viene? ¿Saben la respuesta que nos dan? Hace 2000 años que dicen que Él viene y no viene. Es como que se está tomando mucho el tiempo. Y entonces, no, Él no viene. Ya hace 2000 años va a venir en su tiempo y en el tiempo que Él diga. Pero eso, ¿sabe lo que forma? Forma que uno no se prepare, que uno no esté en estado de emergencia, que uno no esté en estado de alerta. A nosotros nos preguntan siempre, tú vives en una nación muy peligrosa. Israel es súper peligroso. Y yo digo, a ver, ¿qué se entiende por peligroso? Porque para mí la nación de Israel es una de las naciones más seguras que hay sobre la faz de la tierra. Y yo creo que muchos de ustedes están diciendo, tú estás loco, Joseph, estás mal. A ver, hay misiles, hay informaciones que nos dicen que les atacan, que suena la sirena y todo lo demás. Y ahí va. A nosotros nos avisan cuando el peligro viene. La sirena nos dice, viene peligro. Desde que nace el Estado de Israel, es una nación que se forma sabiendo que tiene que protegerse. Estamos en estado de emergencia permanentemente. No nos dormimos esperando que nos ataquen, sino que actuamos y nos preparamos para cuando nos ataquen estemos preparados. Entonces estamos en un estado de emergencia. Por eso yo me siento seguro cuando estoy dentro de los límites del Estado de Israel, porque estamos con un grupo de gente que todo el tiempo está pensando cómo proteger a los suyos. De hecho, ustedes saben que cuando yo llego aquí tengo que llenar un listado es más, para su tranquilidad nosotros estamos siendo observados por el Servicio de Inteligencia de Israel. Cada uno de los que salimos del Estado de Israel, no todos al 100%, pero cada uno tenemos que firmar una declaración de protección. Y entonces esa declaración de protección lo que hace es que el Estado de Israel nos da seguridad y nos protege, pero tenemos que reportarnos en dónde estamos, dónde nos movemos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué esto y por qué lo demás. Esperar una aprobación. En el momento que nos aprueban, quiere decir, ok, tienen protección. Yo acabo de venir de San Pablo cuando tuve que hacer algunos cambios en la agenda para que me permitan poder estar aquí con ustedes y finalmente, gracias a Dios, nos permitieron estar aquí con ustedes, pero que sepan que estoy de alguna manera controlado porque ellos quieren que cuando retorne en paz a los míos. Por eso yo digo que por un lado quizás puede ser como que es el gran hermano, pero por otro lado es una nación que está permanentemente preparada en estado de emergencia. Entonces creo que el pueblo de creyentes tenemos que estar exactamente en una misma postura. Muchas veces nosotros nos
aburguesamos, nos dormimos, nos quedamos como relajados, como demasiado relajados, y cuando viene el golpe no entendimos por qué vino el golpe y no sabemos cómo actuar o cómo reaccionar, porque no estamos en ese estado de emergencia. El Señor mismo nos lo enseñó. ¿Recuerdan cuando le habló a las vírgenes insensatas? Que le dijo que tenían que estar con la vela encendida. Y porque cuando no sabían cuándo iba a venir su Señor y cuando aquellas que se dieron cuenta de que, no, se quedaron afuera. Pero aquellas que estuvieron allí firmes supieron entender el tiempo porque estaban preparadas, estaban en su estado de alerta, en su estado de emergencia. Todo esto, congresos, participar, ir a la reunión los domingos, entrenarse, prepararse, leer las escrituras, buscar consejo, es estar en modo alerta, es estar en modo de emergencia, es no dar espacio a que el enemigo pueda tomar ventaja. Entonces, número 1, hablando de las 5 etapas, número 1 es el nacimiento del Estado de Israel. Es una de las cosas que a mí me marca que el reloj profético de Dios da su inicio. Libro de Isaías, capítulo 66, verso 8, dice, nacerá una tierra en un día, nacerá una nación de una vez, y nos habla acerca de dolores de partos. Yo no sé si comenté aquí a ustedes, pero físicamente, cuando nos habla de un día, nos está hablando de 24 horas. No es algo extraño, son exactamente 24 horas aquí y en Israel 24 horas es exactamente lo mismo. A pesar de que para nosotros el día comienza a las 6:30 de la tarde, pero son 24 horas al fin. También va a terminar a las 6:30 de la tarde del otro día, pero son 24 horas. Cuando yo trato de entender esta profecía, cuando se cumple en el Estado de Israel, trato de ver en la agenda si entran 24 horas conforme me dice el libro de Isaías. Y no es porque quiero probar las escrituras, sino porque quiero estar firme en que la profecía verdaderamente se cumple en el 48 y no en el 67 o no en cualquier otra fecha, 75, 73, 82 o lo que fuese. ¿Por qué? Porque a mí me dice que una nación nace. Recuerdan que dijimos en la antigüedad, conforme viene el libro de Éxodo, el Señor lo que le está dando es una identidad de pueblo. Pero todavía no iba a aparecer una nación. De hecho, cuando aparecen como pueblo más adelante, quien les reunifica es el rey David, y ahí es donde recién aparece una nación bajo un reinado. Pero luego todo aquello es disperso años más tarde, y el pueblo judío es disperso en diferentes partes del mundo. Hasta que el Señor habla en el libro de Ezequiel acerca de un nuevo renacimiento, acerca de un nuevo pacto. Y dice, ya no va a ser como lo que hice en el pasado, sino que haré un nuevo pacto con vosotros. Entonces está hablando acerca de la importancia del retorno de Israel como tierra prometida a su propio lugar. Entonces, esta profecía concretamente se cumple cuando en el año 1917 hasta el año 1948, incluye año 1948, en Israel había un mandato llamado el mandato británico. Los británicos, ellos habían sido como los responsables o los encargados de tomar la repartición de la tierra, de aquel territorio que tenemos allí. Y ellos en todo este proceso no podían nombrar nación, no podían tener nación, pero sí lo que ellos podían hacer era tener como una especie de colonia, pero no colonia británica. Simplemente ellos tenían la administración del territorio. Aquel territorio, ¿saben cómo se le llamó? No se le llamó Israel, tenía otro nombre. Ese territorio tenía por nombre Palestina. Ahora usted me dice, ¿cómo Palestina? Sí, tenía por nombre Palestina. Ahora, ¿saben por qué se llamaba Palestina? Porque ese nombre fue dado en el año 75, después de Jesús, por parte de alguien llamado Vespasiano. El hijo de Tito Vespasiano le pone por nombre al territorio de Israel, Palestina, y a Jerusalén le pone por nombre Aulia Capitolina. Y a partir de ahí comienza Palestina. Fíjense que Palestina no tiene nada que ver con una raíz árabe. Y esto es importante que lo entiendan porque genera al día de hoy una gran confusión conforme al libro de Daniel. Se nos habla de 4 reinos. Ahora bien, Palestina no tiene absolutamente nada que ver con el pueblo árabe.
hoy en día ustedes están viendo que hay gente que está diciendo que se levante una nación llamada Palestina porque Filistea éramos nosotros, pero Filistea y Palestina no es lo mismo. Filistea es algo que era territorio de los egipcios y vivían en zonas del mar, pero no tenían absolutamente nada que ver con Palestina. Palestina viene por un mandato de los romanos. Ahora bien, cuando del 917 hasta 48 los británicos se encuentran en el territorio de Palestina, lo que sucede es que había una guerra que se levanta más adelante, aquella Segunda Guerra Mundial, en donde ellos están necesitando ayuda porque tenían temor de que entren en territorio inglés. Y entonces ellos llegan a un acuerdo con los árabes y le piden protección. Le dicen, necesitamos armas, necesitamos gente fuerte. Y entonces los árabes dijeron, les vamos a dar protección, les vamos a dar cobertura, y ellos dijeron a cambio, les vamos a dar un trozo de esta tierra, va a ser para ustedes. Eso dijeron los ingleses, les vamos a dar un trozo de esta tierra. Es decir, le prometieron a los árabes un trozo de tierra, allí, en el mismísimo estado de Israel, que iba a ser más tarde, hasta ese nombre no era Israel. Y también ellos necesitaban de finanzas. Las finanzas las tenía el pueblo judío, y entonces dijeron, necesitamos que nos apoyen, necesitamos finanzas, les vamos a dar una tierra aquí. En definitiva, agarran al pueblo judío, agarran al pueblo árabe y le dicen que le iban a regalar al mismo espacio de tierra a ambos pueblos. Cuando no pudieron, porque por el año de noviembre de 1947 se genera un caos, se genera una rebelión y ellos no podían invertir dinero en protección del pueblo, era una guerra entre árabes y judíos de manera local, ellos toman la determinación de entregar absolutamente todo, nosotros no nos hacemos cargo y quien toma el dominio es la ONU. Y quien a partir de ese momento la ONU comienza a buscar información y empiezan a llegar como diferentes grupos diplomáticos al territorio de Israel y empiezan a recorrer la zona para ver si verdaderamente había que darle ese territorio a los judíos o no. Alguien propuso en aquel entonces que había que darle un territorio en África, pero los judíos se opusieron y dijeron no, bíblicamente este es nuestro territorio. Y ahí hay otra gran confusión y permítanme ayudarles en esta gran confusión que muchos dicen que nosotros somos sionistas, que los creyentes tienen que ser sionistas porque el pueblo de Israel es sionista. El pueblo de Israel no es sionista. El sionismo es un partido político que se crea a raíz de recuperar la tierra de Israel a la fuerza y no necesariamente Dios está involucrado. ¿Ok? Ese es el movimiento sionista. Por eso es que hay muchos árabes al día de hoy que sí están abrazados al pueblo judío, pero no al sionismo. Por eso dicen, no queremos a los sionistas, pero sí estamos de acuerdo con los judíos. Y usted dice, ¿pero cómo? Algunos que están de afuera como que se confunden. Sí es lo mismo. Sionismo, judío, Sión, la tierra de Sión. No, no es lo mismo. Sionismo es un partido político que dice que hay que recuperar a la tierra de Israel a como se dé. Si está Dios o no está Dios en el asunto. Obviamente Dios siempre está en el asunto y Él permite absolutamente todo, pero no necesariamente el sionismo es algo que Dios concretamente esté involucrado allí. Entonces, eso sucede en noviembre del 47 y todo lo que viene sucediendo después son estos grupos diplomáticos que llegan hasta que finalmente la Organización de las Naciones Unidas toma una determinación y dice les damos el territorio al pueblo judío. Y el 14 de mayo, que es el 5 de Iyar, a las 3:25 de la tarde, en una casa en la ciudad de Tel Aviv se está declarando el nacimiento del Estado de Israel, lo que 23 horas antes se había retirado el mandato británico desde un puerto llamado Haifa, en una ciudad llamada Haifa, lo cual estaba dando exactamente un día para que el Estado de Israel naciera. ¿Y por qué el Estado de Israel nació dentro de esas 24 horas? Hay varios motivos. Uno de ellos porque el día del reposo se aproximaba. Entonces no podían aguardar hasta el día domingo para que redacten la Constitución. Por lo tanto, la Constitución no fue redactada, solo fue firmada en blanco. Y eso fue aún muchísimo más representativo porque fue confiar en aquel que va a formar un gobierno conmigo o que va a formar un parlamento conmigo, en que lo que estoy firmando verdaderamente vamos a estar de acuerdo en el levantamiento de esta nación y que vamos a tener unidad. Entonces eso hace que
esta profecía, conforme nosotros vemos el libro de Isaías, capítulo 66, nace e Israel vuelve a escena. Cuando Israel vuelve a escena, entonces, ¿qué es lo que sucede con la iglesia? Hasta ese momento se habían escrito muchísimos libros que hablaban acerca de Israel como iglesia, la iglesia de Israel, pero nunca se había pensado que el pueblo de Israel iba a volver a escena. Bíblicamente podía ser sido eso posible. Para la gente de aquel entonces era muy difícil. Por eso que muchos de ustedes, los que están aquí, han sido privilegiados y somos unos privilegiados porque somos la generación, algunos vieron el Estado de Israel nacer, otros nacieron ya con el Estado de Israel físico siendo real. Pero si no entienden o si no logramos entender todo esto, nuevamente estamos como ciertos confusos. La fase número 2 que se tiene que cumplir. Fase número 1 ya tenemos, Israel vuelve a escena, año 1948. Fase número 2 es el retorno de los judíos a la tierra prometida. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 24, dice: y os tomaré de entre las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Hasta ese momento, dije en el año 73, cuando los judíos son privados de su tierra, son expulsados, comienza lo que se conoce como el exilio, el segundo exilio o la dispersión del pueblo judío. Y allí hay donde muchos judíos son expulsados y se van a vivir a Rusia, a la ex Unión Soviética, de hecho aquí, a España, a Portugal, a América, a diferentes lugares en donde por casi 2000 años los judíos están viviendo en diferentes partes del mundo. Por eso que ustedes al día de hoy tienen muchas comunidades judías que son comunidades cerradas. Y no es porque ellos quieran ser cerrados, sino que simplemente así se mantuvieron en el pasado. Durante 2000 años ellos mantuvieron su fe en su único Dios. Ishma Israel Adonai Eloheinu. Escucha, oh Dios Israel, uno solo es. Dice que un judío envió a su hijo porque no quería sufrir lo que él sufrió. Ustedes saben que muchos judíos sufrieron antisemitismo. Antisemitismo es odio al pueblo judío. Mucha gente cristiana dice que los judíos son el cáncer del mundo, que por culpa de los judíos que mataron a Jesús, vinieron los problemas a toda la comunidad, a toda la ciudad y en general a todo el mundo, ¿no? Entonces, un papá dice que él no iba a dejar que su hijo pase lo mismo que él pasó. A propósito, eso también pasó con nosotros. Mi padre nos alejó de la ciudad, del movimiento religioso, para que no tengamos tampoco todo ese tipo de problema. Entonces dice que lo lleva a un niño y lo pone en una iglesia católica, en una escuela católica, para que empiece a aprender y que no tenga problemas de antisemitismo. Entonces dice el niño, pero obviamente era ateo, un judío ateo que no creía en Dios. Y entonces el niño viene un día y le dice: papá, hoy nos enseñaron algo. Ah, sí, hijo, ¿qué te enseñaron? Y hoy nos enseñaron acerca de la Trinidad. Y obviamente el padre dice: mira, nosotros tenemos un problema con un solo Dios y tú quieres ahora traerme otro problema con 3 dioses. Olvídate de todo aquello, así que termina sacándolo de la escuela. No, es que hay tanta confusión con el tema de 1, de 3 y todo lo demás. Obviamente es 1, son 3 manifestaciones que tiene, pero sigue siendo 1. Fase número 3 es el reverdecimiento de la nación. Isaías capítulo 35, verso 1 y 2. También lo pueden encontrar en Ezequiel capítulo 36, verso 8. Y se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Israel es un territorio desértico. 70% de la nación de Israel es desierto. Cuando ustedes van y le visitan, aquellos que tuvieron la oportunidad de visitarle, van a ver que la zona norte solamente es verde, pero cuando comienzan a descender hacia la zona sur se van a encontrar con todo el desierto Judea, Araba, 70%, pero de repente se van a encontrar con árboles, se van a encontrar con plantaciones, se van a encontrar con cosas increíbles que Israel tuvo la capacidad de crear en el medio del desierto. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible? El riego por goteo y un montón de elementos más que hicieron que Israel pueda reverdecer el desierto
físicamente, pero no solamente físicamente, sino espiritual. Y esta es la parte que a veces nosotros nos olvidamos. Entendemos el mundo físico de una manera, pero nos olvidamos del mundo espiritual. Aquí cuando el libro de Isaías, si nosotros profundizamos más por dentro, no tenemos mucho tiempo para profundizar, pero si nosotros profundizamos más, nos vamos a dar cuenta que nos da ciertos tipos de árboles específicos con su nombre que solamente pueden crecer en el área en donde ellos pueden crecer. Por ejemplo, un árbol de Canadá no puede estar en un desierto caluroso, no puede crecer. Necesita hielo, necesita nieve, no puede estar en ese clima. Entonces, pero aquí nos está dando ese árbol y nos dice, este árbol va a vivir ahí y este árbol también va a vivir ahí, y no solamente que va a vivir ahí, sino que va a reverdecer. Cuando nosotros nos ponemos a ver eso cumplirse espiritualmente, nos damos cuenta que lo que sucedió es algo que el pastor nos comentaba, que ustedes están invirtiendo en una organización llamando Alía. La Alía es aquella que se encarga de traer y ayudar a colaborar a que judíos retornen a la tierra prometida. ¿Quiénes son los judíos que retornan a la tierra prometida? Españoles, mexicanos, canadienses, australianos. ¿Se dio cuenta? Etíopes, son personas de diferentes partes del mundo que están acostumbrados a su cultura, a su clima y que están siendo plantados en el medio del desierto. Y entonces no solamente ellos están siendo plantados ahí, sino que están reverdeciendo, porque los hijos de ellos nacen allí. Los hijos de ellos son los que hoy en día se están prestando en el ejército como personas que protegen la nación de Israel. Miren, mis hijos están en el ejército, uno de ellos, el mayor, me iba a acompañar justamente ahora, iba a estar con nosotros aquí, pero no recibió, él hizo todo lo posible para que le den el permiso. Me dijo, quiero acompañarte esta vez, quiero estar contigo, y hizo todos los esfuerzos para poder estar, y no le dieron permiso para que pueda salir. Él está prestando en el ejército de Israel, y uno de los motivos que le dijeron, ¿por qué no le dan el permiso? Es porque España está en el listado de no amigo de Israel para soldados de Israel. Es triste, para nosotros es triste porque nosotros sabemos que España no es eso. Nosotros sabemos que España, gran parte de la población, como ustedes, aman y oran por el pueblo de Israel, pero miren, les prohíben el acceso a nuestros jóvenes que están prestando el servicio militar en la nación por cuestiones de que no podemos proveerte seguridad en esa nación porque por el momento es enemiga nuestra, está apoyando a los enemigos y pueden ser un blanco en aquel lugar. Así que él se quedó triste, le dijeron espera que termines, le termina en 1 mes y medio aproximadamente, así que después de aquello quizás posiblemente en algún momento les pueda visitar, pero ellos son los que reverdecen, nosotros fuimos los que fuimos llamados. ¿Se dieron cuenta lo que sucede? Fase 1, Israel nace. Fase 2, les recogeré de las naciones en donde les he esparcido. Es decir, nosotros estamos viniendo. Pero luego están los que reverdecen. Los que reverdecen no somos nosotros. Nosotros somos los que retornamos. Los que reverdecen son nuestros hijos. Son los que ya nacieron allí, los que son sabras, los que conocen la cultura, los que hablan el idioma principal de la nación. El más del 50% del Estado de Israel es una nación reverdecida. Y además de todo eso, obviamente cuando Israel nace y con estos reverdecidos, es cuando se transforma el mundo en un lugar mejor para vivir, porque muchas de las cosas que ustedes tienen, incluso aquí en España, es tecnología creada por el pueblo judío para un bienestar. Hay algo que el judío tiene en su mentalidad y es que Israel es pequeño. Y nosotros no podemos quedarnos solamente con un Israel pequeño. Nosotros recibimos de alguna manera la capacidad de bendecir, así que por lo tanto necesitamos ser de bendición. Israel es la nación que mayor patentes tiene a nivel global, pero todo lo que fue creado pensando a nivel global, no a Israel. Yo a veces me encuentro con cosas que se encuentran fuera del país, que no están en Israel y que fueron creadas por judíos, porque están pensando en que necesitamos ser de bendición hacia los de afuera. Eso es reverdecer. De hecho, ustedes saben que Israel es una de las naciones, el pueblo judío, que más tiene premios Nobel. Es el pueblo de Israel. Fase número 4 es la unidad del pueblo.
En el libro de Ezequiel, capítulo 37, del verso 15 al 22, yo solamente leo una parte, dice, y haré de ellos una sola nación en la tierra. Una sola nación. No partición de tierra. No posibilidad de dos naciones. Una sola nación en su tierra. A mí me lo está diciendo las Escrituras. Por eso es importante entender lo que dicen las Escrituras para no entrar en confusión y no entrar en ciertos debates filosóficos que suenan lindos pero no son bíblicos. ¿Me explico? Hoy nosotros podemos sentarnos a filosofar y decir, sí, pero bueno, la solución es esta. Yo he llegado a lugares en donde me han dicho, yo tengo la solución para ustedes, ¿por qué no se van a Estados Unidos que tanto les quiere? Y les digo, pero ¿qué Biblia tú lees? Porque la Biblia que yo leo no dice que Israel tiene que estar en Estados Unidos. La Biblia que yo leo que Israel tiene que estar allí. Es más, la Biblia que yo leo me dice que lo que hoy es Israel aún no está completo. No sé si usted lo sabía eso. Si usted agarra una monedita del Estado de Israel y le aconsejo que la busque por allí en el internet, busque moneda de 10 centavos. 10 centavos se le llama Eser Agurot, 10 centavos. Usted va a ver un relieve. Y sobre ese relieve, por un lado está el número 10, pero por la espalda hay un relieve. Detrás de ese relieve hay un candelabro. Van a ver ustedes el candelabro. El candelabro está exactamente en el territorio de Israel hoy, pero todo el relieve es lo que el Señor le prometió a Abraham. Es decir, es todo lo que aún le falta al territorio de Israel por recuperar como nación. Entonces, el pueblo de Israel todavía tiene mucho espacio para seguir recibiendo. Ahora, ¿cuándo nosotros estamos viendo la unidad del pueblo? Y ahí va a ser un tanto extraño de poder entender esto de la unidad del pueblo. El 7 de octubre, que para muchos de ustedes quizás es aquel sábado negro, ¿no? El sábado oscuro para el pueblo de Israel. Nosotros estábamos justamente en Estados Unidos, estábamos retornando un 6 de octubre, 5:30 de la tarde, aterrizamos en el aeropuerto, nos vamos a la casa, cenamos, tenemos nuestra cena de Shabbat. Era un viernes, el sábado en la mañana era el día festivo, era el día del cierre de la fiesta de tabernáculos, otra de las fiestas importantes del pueblo hebreo. A las 6:30 de la mañana, como todo el pueblo de Israel, comienzan las sirenas a sonar. Nosotros no entendíamos, 3 semanas de no estar en la nación, no sabíamos qué es exactamente lo que estaba pasando, pero esa sirena fue desde las 6:30 hasta las 10:30 aproximadamente, cerca de 3 horas sonando de manera ininterrumpida que estábamos siendo atacados. Nosotros no podíamos entender cómo puede ser posible que una nación con un ejército, que es uno de los ejércitos más importantes o sofisticados sobre la faz de la tierra, que haya sido atacada con gente que entró con bicicletas, con gente que entró con animales, con gente que entró con un avioncito por arriba, gente que ustedes le veían y ellos tenían chanclas, chinelas, no estaban vestidos de soldados, no tienen una capacidad, no eran aviones de guerra, no eran tanques de guerra que nos estaban atacando, no era absolutamente toda esa tecnología que nos estaba atacando. Y escuchen muy bien lo que le voy a decir, el enemigo sabe cómo debilitar al pueblo de Israel. Lo hizo en el pasado y lo sigue haciendo en el futuro. Y sabe que la manera de debilitar al pueblo de Israel es atacando a su familia. El pueblo de Israel, el pueblo judío, es un pueblo que su principal fundamento es la familia. Bíblicamente, ustedes cuando vayan o van a ver a los judíos, van a ver siempre a los papás con las manos de los niños, llevándolo a los niñitos de la mano, por todos lados, ¿sí? Muy familiares. Y enseñándole las escrituras. Van con la Biblia abierta y enseñando las escrituras. Lo van a ver en el Muro de los Lamentos con sus niños enseñándole las escrituras. Todo el tiempo están con los niños enseñándole las escrituras. Las mamás están con los niños y tienen una responsabilidad de educarlos en la fe del Señor hasta los 13 años, cuando el niño a los 13 años tiene lo que se conoce el bar mitzvah, cuando él ya es responsable por sí mismo delante del Señor a crecer, a conocer al Señor a los 13 años, no a los 18 en la mayoría, es a los 13 años, ¿ok? Fíjese la importancia, el peso que se le cae a los jovencitos, ¿no? ¿Qué pasó? Ah, estaba la moneda ahí, ok. ¿Dónde está? Ahí está la moneda, miren, ¿ven el relieve? El relieve es lo que está por fuera y ahí está el candelabro. El candelabro está en el Estado de Israel. La imagen está invertida para no generar confusión, pero ese es para no generar caos, pero ese es el territorio que
Dios le prometió a Abraham y es lo que el pueblo judío se lo recuerda. Nosotros lo sabemos y nos recordamos permanentemente de que el territorio al que estamos es temporal, es pequeño, pero que en algún momento posiblemente el Señor haga lo que tenga que hacer para que se pueda seguir expandiendo más el territorio. Entonces, el pueblo judío es un pueblo que abraza mucho su familia y el enemigo sabe cómo atacarlo atacando a la familia. Y entonces el 7 de octubre no fue un ataque militar organizado, fue un ataque a las familias. ¿Por qué? Porque las familias estaban celebrando su día del Señor. Era el último día en donde ellos tenían que estar aguardando por la lluvia física que tenía que venir al territorio de Israel. En la antigüedad, nosotros de hecho lo vemos esa festividad en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, nos dice que Jesús estaba en la ciudad de Jerusalén en los días de la fiesta de tabernáculos. Y dice que en un momento dado Jesús, era bien peligroso estar caminando con Jesús hace 2000 años atrás y ustedes eran sus discípulos, porque de repente hacía algo que ponía en peligro a todos los discípulos, según ellos como judíos, ¿no? Y entonces él hizo algo que puso en peligro a todos los judíos, según los discípulos de Jesús. Él lo que hizo allí fue que en un momento dado era el cierre de la fiesta de tabernáculos y durante 7 días hay algo que se llama Nisuch Hamayim, que el sumo sacerdote lo que tiene que hacer es hacer movimiento de agua en la mañana y en la tarde para que el Señor se agrade. Y el último día, que es el día número 8, que es el cierre de la fiesta de tabernáculo, el gran día de la fiesta, me dice el libro de Juan, era el día en donde el pueblo tenía que quedarse quietito sin hacer absolutamente nada. Solamente mirar al cielo y esperar que ¡pluc!, caiga la primera gota de agua y toque tu rostro. Significa que todo lo que hicimos sobre la tierra y todo el trabajo que se hizo sacerdotal fue aceptado por el Señor. Entonces nosotros hicimos absolutamente todo, ahora te toca a ti que venga la bendición. Eso era, durante miles de años, el pueblo de Israel celebraba de esa manera la fiesta de los tabernáculos. Pero Jesús ese mismísimo día se pone en pie y dijo: yo soy el agua. El que de mí beba no tendrá sed jamás. Y dice que eso lo dijo en el último y gran día de la fiesta. Lo que él estaba diciéndole a los que estaban ahí presentes: no esperen la lluvia que viene. Aquí la tienen físicamente, delante de ustedes. Yo soy el agua. Ahora, ese es el cumplimiento profético de la fiesta de tabernáculos. El pueblo aún está cegado, aún no lo puede ver a ese cumplimiento profético, por lo tanto, lo siguen celebrando todos los años, como lo celebraron a este cierre del 7 de octubre. Y ahí es donde el enemigo atacó. Y el enemigo atacó a las familias. Es por eso que al día de hoy el pueblo de Israel se encuentra confundido y se encuentra confuso cuando es atacado por las familias. Ahora bien, si el enemigo sabe cómo atacar al pueblo de Israel por las familias, ¿usted cree que su familia no va a ser atacada? Si está atacando a una nación que sabe que la manera de debilitarla es atacando a su familia, también va a atacar la suya. Así que ustedes, cuando observan a Israel, no solamente están observando el Israel físico, sino están observando todo lo que el enemigo es capaz de hacer espiritualmente. Fase número 5, y con esta termino, es la espera del Mesías y su retorno. El libro de Zacarías, capítulo 12, verso 10, dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron. El pueblo de Israel, en este mismísimo momento, mientras nosotros estamos aquí y ellos están allí, ellos están en una especie de modo pausa. La Biblia a nosotros nos enseña que el Señor les ha cegado y les ha tapado su audición. Y dice que es a causa de los gentiles. Lo que quiere decir es que le está dando más posibilidad a la iglesia a que pueda alcanzar a otros, a que se pueda compartir y predicar el mensaje y que puedan seguir enseñando más acerca del Mesías. El hecho que nosotros estemos aquí sentados es una responsabilidad que tenemos bien grande. ¿Y saben qué? Esa responsabilidad bien grande es que el primogénito al día de hoy está perdido. Aquel que el Señor dijo: en ti me voy a manifestar, tú serás luz a las naciones, en ti voy a traer absolutamente todo para que el resto puedan ver que yo soy Dios. A ellos los tienes cegados.
algunos poquitos alcanzan a ver al Señor como su Salvador. Pero la gran mayoría hoy del pueblo de Israel es un pueblo que se encuentra ciego. Y es triste cuando la iglesia hace indiferencia a todo esto. Cuando usted está sentado allí, tiene que recordarse que usted está sentado allí solamente por gracia y misericordia de Dios. ¿Y sabe qué? Quiero decirle algo que quizás suene duro. Usted está sentado ahí y cada vez que usted esté sentado ahí es que un judío más se fue, sin él. Y no es que el Señor no sepa todo aquello, pero sí el Señor sabe cómo nosotros administramos nuestro tiempo y cómo nosotros manejamos nuestro tiempo. La Biblia a mí me enseña en el libro de Romanos, cuando se le pregunta, ¿será que Dios se ha olvidado de su pueblo? Le preguntan al apóstol Pablo y él dice, en absoluto, Dios no se olvidó de su pueblo. Porque si por su transgresión, por su caída, han sido de bendición al pueblo gentil, para que puedan ellos tener la revelación, ¿cuánto más va a ser su restauración, sino vida de entre los muertos? Es decir, que viene un tiempo para Israel que está hablando de resurrección. Israel, como pueblo espiritual, está muerto. Y entristece a veces ver hermanos querer hacerse judíos porque dicen que los judíos son el pueblo elegido. Es verdad, es el pueblo elegido, pero tú no tienes que hacerte judío para sentir que Dios te quiera más o te aprecie más. Una vez me hicieron una pregunta en Guatemala. Al final del servicio lo que hicimos fue como una especie de encuestas. Y entonces me acercan una pregunta. Y la pregunta era, ¿por qué Dios amó más a Israel y no a Guatemala? Y yo dije, ¿qué respondo, no? Me quedé allí y le pregunté al Señor, Señor, ¿qué respondo? ¿Qué responderías tú? Porque de verdad es una pregunta no fácil. ¿Por qué Dios amó más a Israel y no a Guatemala? Cualquier judío diría, somos el pueblo elegido. A ver, cualquier argentino, ustedes saben lo que diría. Entonces yo estaba en esos dos, representando a un argentino, representando a un judío. Dije, no, Señor, ¿qué tú dirías? Y entonces recuerdo que me quedé como en silencio y simplemente pregunté, Señor, ¿qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? Y la respuesta fue, ¿usted cree verdaderamente? No sé quién preguntó, no quise saberlo, pero dije, ¿ustedes creen que verdaderamente Dios amó más a Israel que a Guatemala? Y entonces empecé a comentar la tierra en la que hoy yo estoy viviendo y los judíos que se están yendo sin su Señor y Salvador. Cuando nosotros vamos y les hablamos a ellos, no lo pueden ver. Les mostramos en las Escrituras, el Antiguo Testamento, no lo pueden ver. Y ustedes saben, aquí el Señor se mueve con absoluta libertad. Usted seguramente ahora en el tiempo, cuando salgamos de aquí, va a preguntarle al Señor, Señor, háblame o dime o algo. Y el Señor, blum, viene y le responde rápido. Su audición está abierta. Él habla con nosotros al día de hoy. Su familia está siendo bendecida. ¿Cuántos de ustedes están siendo bendecidos porque su esposa, porque su esposo, porque sus hijos aman al Señor? Quizás no tienen los resultados que ustedes quisieran, pero el Señor está involucrado, el Señor está dentro de casa. El pueblo judío todavía no tuvo la revelación. Entonces el Señor lo tiene allí, caminando, golpeándose contra un muro, día tras día, tras día, tras día. Mientras Él se está revelando a ustedes permanentemente, a nosotros permanentemente. Y entonces mi respuesta es, ¿usted cree que Dios no ama a Guatemala cuando le está dando 24 horas más? ¿Ustedes creen que Dios no habla a España cuando les está dando 24 horas más? Una oportunidad más, un servicio más, un congreso más, una oración más, una adoración más. La Biblia me dice que todo Israel será salvo
Absolutamente todo Israel será salvo. Pero hasta que el tiempo del gentil se cumpla. Todavía la salvación no es para Israel. El Señor está de alguna manera dando más oportunidades a todos y cada uno de nosotros para que podamos abrazarle más a Él, acercarnos más a Él, conocerle más a Él, para que tengamos la oportunidad de seguir compartiendo más acerca de Él. Yo una vez me hice una pregunta: ¿cuál fue tus últimas palabras? Le pregunté al Señor, ¿cuáles fueron tus últimas palabras? Y una vez yo vi a mi padre ahí, al borde de la muerte, cuerpo bien pequeño. Le habían cortado sus piernas, tenía su espalda abierta. Él no se podía comunicar, no podía hablarme. Yo viajé allí. Mi mamá me dijo: no vengas, no vengas, no quiero que lo veas así porque tú no lo conoces así, no vengas. Y yo dije: quiero verlo, quiero verlo. Entonces me tomé un avión, me fui para allá, llegué a la sala del hospital en donde él estaba. Pregunté por dónde se encontraba, me dijeron: está allí. Cuando llego es un pasillo largo, una zona oscura, abro la puerta y salió olor feo. Su cuerpo se estaba pudriendo. No había sanidad, absolutamente nada para él. Y entonces estuvimos allí como 3, 4 días orando. Le dije a mis hermanos: yo tengo que volar de regreso. Mi vuelo se va, pero oremos. Quizás nosotros le estamos reteniendo con oraciones. Fue lo que se me ocurrió decir. Así que dije: oremos. Así que nos pusimos a orar. Y entonces, mientras orábamos, algo sucedió en esa habitación. Y es que la boca de mi padre se abrió. Y él dijo: no paren de alabarle, no paren de adorarle. Y se volvió a cerrar. Para mí esa fue la enseñanza más grande que me dejó mi padre. Él venía, me visitaba a la habitación, me abrazaba, me oraba, leíamos cuando era pequeño. Pero ese momento fue el que marcó mi futuro. Porque de tener un cuerpo físico completamente destruido y en lo espiritual que él hable y diga: no paren de alabarle, no paren de adorarle, entendí que no se trata de cosas físicas, entendí que se tratan de cosas espirituales. Y cuando volví en el avión estaba con aquella inquietud: ¿qué fue lo último que dijo Jesús? Porque esas fueron las últimas palabras de mi padre. Y entonces dije: ¿qué fue la última palabra de Jesús? Y me fui a los 4 evangelios, no lo encontré en el libro de los Hechos. Y dice: id y haced discípulos, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y lo último de la tierra. Y dice que fue elevado en la nube. Así que su último y gran mandato es que compartamos la palabra. Israel no está en el escenario. Israel es importante para Dios, claro que sí, hasta que el tiempo del gentil se cumpla. Entonces retornará nuevamente a la tierra de la Biblia. Pero ustedes son los protagonistas hoy. Es la iglesia. La iglesia necesita despertar. Hay un llamado de urgencia para predicar el evangelio, para predicar con los compañeros, quitar la vergüenza, hablar en el trabajo, en la universidad, en donde sea. No andar diciendo: ¡ay, qué difícil! Eso no necesita el Señor. El Señor necesita: id y hacer discípulos. No tiene que haber una silla vacía. Yo siempre que veo sillas vacías digo: Señor, el trabajo no se está haciendo. Y entonces siempre digo: sigan. Porque nos toca a nosotros en un momento dado. No es nuestro tiempo, es el tiempo de la iglesia. Así que si ustedes me permiten, yo quiero orar por ustedes. Y si usted está aquí como que dudándole y diciendo: yo todavía no estoy 100% puesto las pilas con el Señor. Mira, no hay mucho tiempo. Tienes que entender que estamos en un estado de emergencia. Así que es hora de ponerte pilas con el Señor. Él está golpeando la puerta de tu corazón. Él está queriendo entrar allí. Quiere, obviamente, lo mejor para ti. Siempre. Si hay alguno que siente ponerse de pie o simplemente
arrodillarse o moverse de su silla, o solo usted con Él, olvídese del vecino. Yo quiero orar por ustedes. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias, Señor, por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad, Señor. Señor, zarandéanos. Señor, mueve nuestro espíritu. Señor, haznos entender que estamos en un estado de emergencia, Señor. Señor, haznos entender que nosotros somos la solución al problema. La nación no va a cambiar por el gobierno, por el presidente. La nación no va a cambiar por cuántas finanzas crea esta nación, Señor. La nación va a cambiar cuando cada ciudadano tenga un encuentro real contigo. Así como Israel, Señor, cuando el pueblo judío vaya y te abrace y sepa quién eres tú, Señor, su velo será quitado. Señor, y cuánto es mi anhelo, tú lo sabes, de ver judíos, Señor, a tus pies. Mis hermanos, Señor, verlos a tus pies arrodillados y amando a aquel, Señor, que pagó el precio por ellos, Señor, por cada uno. Señor, yo bendigo aquí a mis hermanos, Señor, y te pido que les des pasión por ti, Señor. Señor, que despiertes un espíritu de oración, que despiertes, Señor, un espíritu de lectura, que despiertes, Señor, un espíritu de búsqueda, Señor. Que no se conformen con lo que tienen, Señor. Quita toda conformidad, Señor, quita todo desánimo, Señor. Señor, haz nuevamente como aquellos Esteban. Señor, ¿cuántos Esteban hoy necesitamos para engendrar algunos Pablos? Señor, comienza a engendrar Esteban en esta mañana, hoy aquí, Dios. Señor, gracias, gracias, gracias.